Nuevamente, hermanos, buenos días. Vamos a continuar un poquito con la palabra del Señor en esta mañana, en esta historia tan maravillosa de este profeta Elías, y que podamos aprender quizás de él cómo estaba dispuesto siempre a hacer lo que Dios le pedía y de la forma en que Dios se lo pedía. Vamos a leer Primera Reyes, capítulo 17. Si ustedes quieren seguir la lectura en sus Biblias, si no, no hay problema. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de mí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta, Sidón y mora allí, y aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová hará llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndoles morir a tu hijo? Él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre, y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Señor, que tú bendigas esta palabra, que podamos extraer de ella lo que tú deseas para cada nuestra vida y que lo podamos aplicar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es una preciosa historia y condensada en muy pocos versículos tenemos un desarrollo bastante grande. Elías es el profeta que aparece de golpe, él irrumpe allí de repente y lo hace por parte de Dios. Y para poder entrar un poquito en esta historia, él se va a presentar frente a un rey llamado Acab. Hubo muchos reyes que nosotros vamos a ir viendo a lo largo en la palabra de Dios. Y dice que uno hacía lo bueno, el otro hacía lo malo, pero la mayoría hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero este rey Acab destaca que fue el que más mal
el más malo de todos los reyes que hubo antes que él. O sea que la maldad de este rey era una maldad realmente nada admirable, por así decirlo. Aparte de esto, él se va a casar con la hija de Et-Baal, que era el rey de los Sidonios, llamada Jezabel. Fíjense el nombre del rey, que tenía el apellido, por así decirlo, del ídolo que ellos mismos adoraban. Así que a qué grado sería a lo mejor su familia, que en esa época cada nombre que se ponía alguna persona era con un sentido de lo que esa persona era. Así que la idolatría de ese lugar de los sidonios era realmente tremenda. Pero la idea acá es que, bueno, todo esto era siempre en contra de Dios. También anterior a esto hubo un tal Giel de Betel, un hombre que también toma las leyes de Dios y no le hace caso. Había una maldición hecha por Josué, en la cual decía que todo aquel que reedificara Jericó iba a caer sobre sus hijos una maldición. Pero este Giel puso a sus hijos en maldición y se puso a reconstruir la ciudad. Así que todo era una afrenta para el Señor. Todo era en contra de lo que Dios había hecho. Dice el versículo 1, Elías tisbita de Galaad. Él era de Tisbé y de esta región. Israel estaba pasando, hermanos, por el peor de los momentos que podía pasar. Eran momentos donde la idolatría había copado todo, a tal grado que ya no se veían, por así decirlo, personas que adoraban a Dios, a tal grado que Elías no veía a nadie que pudiera estar adorando al Dios de él. Ahora es interesante que el nombre Elías significa Yahvé es mi Dios o Jehová es mi Dios. Así que en esta época de un gobierno como el de Acab, que era un gobierno idólatra, qué importante que el mismo nombre, Elías, era ya un mensaje presentado en testimonio para este rey. Los sacerdotes de Baal eran centenares. La Biblia nos habla de 450 sacerdotes que tenía este ídolo. Y allí Acab se casa con Jezabel y aparte hace una imagen de acera y él adora a todo esto, a estos Baales. Evidentemente era una nación que no solo era apóstata, sino que trataba que sus sacerdotes fueran cada uno convenciendo a los del pueblo de Israel para que adoraran y se sometieran a los dioses. Dice la palabra del Señor que de los miles de israelitas, imaginemos una nación, solo 7.000, dice, no habían adorado a Baal ni habían doblado sus rodillas ante él. Ahora, esto lo descubre Elías después que le dice a Dios que se enseñó, yo soy el único que está en este lugar adorando, soy el único que sigo tus reglas. Y el Señor le dice, no, estás equivocado. Hay 7.000 también que yo tengo acá que son mi pueblo. Probablemente ellos no podrían mostrarse, como pasa ahora en muchas iglesias, de tener que estar escondidos, pero eran fieles al Señor y estaban allí y no se habían doblegado frente a los ídolos. Dice que no había rocío ni lluvia en estos años. ¿Por qué? Porque el profeta se había presentado frente a Acab y había dicho que no iba a llover hasta que él volviera a decir que llueva. Así que la profecía esta que va a hacer Elías, la hace en el terreno mismo de Baal. Él va y se presenta frente a Acab, frente al rey. Y el rey lo habrá escuchado y a lo mejor lo tomó como un loco, como alguien que dice cualquier cosa, porque no hizo en ese momento no hizo ninguna actitud hacia él. Ahora, es interesante que pensemos que Elías no es simplemente el profeta de la sequía, sino que es el causante de la sequía. Dios, a través de él, hace que haya sequía allí en la tierra. Santiago 5, se lo dejo nomás, 17 y 18, deja bien claro que Elías dice que era un hombre con la naturaleza humana igual que nosotros. Vos y yo podemos también, como el profeta Elías, ser utilizado por Dios, aún en medio de un mundo que realmente le rechaza al Señor.
Elías era un hombre, como dijimos, con una naturaleza humana, pero él va a mostrar una naturaleza mayor. ¿Sabes por qué? Porque él confiaba en su Señor y puede declarar, vive el Señor Dios de Israel. Allí radicaba la fuerza de él. Así que aunque todos pensaban que Dios estaba muerto, Elías dice, vive el Señor, el Dios de Israel, y dice, ¿ante quién me presento? Él se estaba presentando frente a Acab. Sin embargo, dice acá que se estaba presentando frente a ese Dios vivo. Él sabía que aparte, adelante de ese rey, arriba de ese rey, había uno mayor, que era realmente más fuerte que todo rey terrenal. Dice, entonces la palabra del Señor llegó diciendo, en ese momento en que él está allí con Acab, no sabemos qué podía pasar, él no tenía un plan B, no sabía de ahí más cómo seguía la cosa. Dice, apártate de aquí, gira hacia el este y escóndete junto al arroyo de Kerit. El Señor lo saca de ese lugar, probablemente para que su vida no corra riesgo. Así que la sequía que había anunciado Elías, en ese momento podría haberse tomado como cualquier cosa. Pero al pasar los días y empezar la sequía y no llover y más tiempo, y empezar el ganado a no poder tomar agua ni haber pastos verdes, la cosa se habrá puesto mucho más difícil. Así que por eso el rey Acab después empieza a hacerlo seguir y trata de buscarlo, a ver dónde él podía estar. Así que Dios lo manda a este arroyo para que pudiera ser salvo. Y no solo esto, sino que en ese lugar Dios estaría cerca de él. Ahora, como todas las cosas que Dios hace, no las hace a medias, hermanos. Él lo lleva de allí y dice, quédate en este arroyo. Y de ahí beberás agua, pero también te voy a dar alimento. Probablemente Elías, si se hubiera quedado allí, se hubiera hecho famoso en el lugar, comentando por qué no llueve por este profeta. Y quizás si él se hubiera quedado allí y hubiera pensado, bueno, yo soy el profeta y nada me va a pasar porque tengo este poder de Dios, probablemente su vida no hubiera seguido adelante, porque en realidad su fuerza radicaba en el Señor y no en él. Así que dice, y beberás aguas del arroyo y ordenado que los cuervos te alimenten a ti. Así que el Señor lo lleva allí, hace que tenga alimento y de una forma muy particular. El hecho de ir al arroyo no es solo una protección, sino también una enseñanza que el Señor va a tener hacia él. Los cuervos, dice, por la mañana traían pan y carne y por la tarde pan y carne. Otras versiones dicen por la mañana y por la noche, no cambia el hecho, ¿no? Y que él bebía el agua del arroyo. Pero él tenía que recibir ahora la comida de parte de Dios de animales que eran inmundos para él. Animales que eran desechados por él. Y ahora tenía que aceptar alimentarse por ello. Y esto habla de aceptar la voluntad de Dios en humildad, aunque a veces nos parezca que no es de la forma que nosotros desearíamos que fuera. El nombre del arroyo Kerit tiene un significado, cortar o arrancar. Y esto nos muestra que Dios tenía algo que cortar o algo que arrancar o que cambiar en la vida de Elías en ese periodo. Dice que acá que pongamos énfasis, hermano, en el término allí. Tienes que ir a este lugar, ahí donde yo te mando. Dios le prometió que los cuervos lo iban a alimentar ahí. Tal vez el profeta habrá dicho, si los cuervos me van a alimentar, donde yo vaya, ellos vendrán atrás mío. Pero no, él tuvo que quedarse en el lugar que Dios le puso. Este es tu lugar y allí vas a tener que estar. Así que los cuervos, como dije antes, le trajeron la carne, lo alimentaron todo este tiempo. Podemos pensar, a lo mejor, no lo dice la Escritura, pero que Elías se habrá sentido seguro, ya estoy acá, tengo comida, tengo agua, en un momento de sequía, ¿qué más puedo pedir? El Señor me cuida, está conmigo, nada me va a pasar. Pero cuando está en esta tranquilidad, un día se levanta y empieza a ver que el arroyo, su nivel de agua empieza a bajar, y de repente el arroyo se seca. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó Dios de él? ¿Qué pudo haber pasado por su mente? Señor, me trajiste a este lugar y ahora me vas a dejar morir de hambre, de sed aquí. No. ¿Qué pasó con este arroyo? Pero el Señor, como dije antes, no deja nada, ningún cabo suelto, no deja nada al azar. Así que el Señor no lo va a dejar
morir ahí. Tal vez él pensó, y bueno, tengo la solución, vuelvo a orar, pido que caiga agua y listo, y ahí tengo agua para tomar. Pero frente a lo que él tenía que profetizar, habrá priorizado lo que Dios le pidió a su propia vida. Dios evidentemente va a ir poniéndolo a prueba y poniéndolo así, probando su fe. Dice, y pasados algunos días, versículo 7, su fuente de agua ya no está. ¿Cómo vivirá ahora? Un comentarista llamado Meyer dice, es duro sentarse junto a un arroyo y verlo secarse, pero más duro es enfrentarse a los profetas de Baal. Eso es lo que le iba a tocar después a él más adelante. Así que eran todas pruebas que el Señor lo iba fortaleciendo. Hermanos, en nuestra vida puede haber todos tipos de arroyos y arroyos que se van secando. A veces se nos puede secar el arroyo del dinero, personas que pensamos que, bueno, que tenemos todo y de a poco en algún momento una decisión mala, un negocio que no salió bien, una falta de trabajo y ese arroyo se seca. A veces no sé si te ha pasado el arroyo de la amistad, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Tenemos amigos que son de fierro y de la noche a la mañana algo sucede que no sabemos por qué y no hemos tenido más y esa amistad se corta o han sido compañeros y se fue secando ese arroyo. A veces se nos puede secar la fe a nosotros en el sentido que si no estamos cerca del Señor nos vamos apagando con respecto a la iglesia, nos vamos dejando y ese arroyo y ese amor, como dice la iglesia, como dice el Señor, se ha ido de a poco perdiendo. ¿Hay algún arroyo en tu vida, algún arroyo en mi vida en que yo me note que me esté secando, que me falte el agua de vida que es del Señor? Así que no había llovido en la tierra y esta sequía era la misma, ocurría porque, como dijimos antes, porque había orado el profeta y hasta que él no volviera a orar, el agua no iba a venir. Versículo 8 y 9 dice, y aparece en escena ahora lo que podríamos llamar, hermanos, yo escuché una vez en un mensaje, el Dios de la última hora. A veces estamos pasando por dificultades y pruebas tremendas. Y no hay salida, y buscamos las cosas, y ya no hay más nada. Y cuando ya no hay más nada y hemos bajado los brazos, el Señor irrumpe en nuestra vida y nos saca de la situación. El Dios de la última hora. Así aquí aparece nuevamente el Señor, dice, vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí, y aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Levántate, vete a Sarepta. Él podría haber dicho, Señor, es más fácil que me des agua nuevamente en el arroyo, no más sencillo. No, ahora tenés que ir a este lugar, a una nación gentil, a una nación no judía. Bueno, era lo que Dios le pedía. Era, cuando yo hablaba del arroyo que quería de arrancar, de trasplantar, la vida de Elías era como si Dios lo cambiara de lugar, como nosotros tomamos una planta, la sacamos y la ponemos en otro lugar. Bueno, él así va saliendo de Jezreel, va a Kerit, de Kerit va a Sarepta, y el Señor lo va llevando a distintos lugares, como si estuviera siendo trasplantado. Pero él siempre fue obediente al Creador y fue a donde el Señor le decía. Ahora él iba a estar en la ciudad nuevamente de Jezabel, esa mujer malvada, pero él tenía que estar allí en ese mismo territorio para mostrar que el Dios de él era más fuerte que el Dios de Baal. Mira, he ordenado a una viuda que te sustente. Si por algo, hermanos, eran conocidas las viudas en las Escrituras y en esa época era por su pobreza. Por eso había algunas leyes que la protegían, porque ellas cuando quedaban viudas, no había ningún tipo de sustento. Hoy la mujer, gracias a Dios, puede sostenerse, puede trabajar. En esa época era muy, muy difícil que tuviera algún espacio en la sociedad. Así que Elías va allí y ve a esta viuda. Dice que entra a la ciudad y se encuentra con ella. Dice, así que se levantó y fue a Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad vio a la viuda, versículos 10 y 11. En efecto, la viuda estaba recogiendo leña. Y esto nos habla de que la viuda era una viuda muy pobre. Fue a buscar 2 leñas. Agua no había, pero madera había por la sequía, evidentemente. Si ella hubiera sido una mujer poderosa, hubiera tenido sirvientes que hubieran hecho eso. Así que era una persona que no tenía nada. Y cuando vemos en las Escrituras, era la leña para hacer su última comida. Acá
Después aparece el Dios de la última hora, nuevamente. Su última comida, ella y su hijo iban a morir. Comían esa noche y ya no quedaba más nada, dice, ni de harina ni de aceite. Así que Dios le había ordenado a esta mujer, dice la palabra del Señor, aunque Dios le había ordenado a esta mujer dar de comer al profeta, pareciera ella no darse cuenta. Primera Reyes 17:9, fíjate que dice, levántate, vete a Sarepta, Sidón, y aquí yo he dado la orden a una mujer que te sustente. Entonces se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y que la mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Dios no sé de qué forma hablaba la mujer, en qué momento el Señor la fue hablando con ella, pero predispuso su corazón, porque Él le va a pedir que le traiga un vaso de agua a esta mujer que estaba volviendo hacia su casa. Ahora, imaginemos Elías, ¿no? Encontrar una mujer que era muy pobre, que no tenía nada. Un vaso de agua, bueno, le puedo pedir, ¿no es cierto? Así que por ahí no sonaba tan difícil pedir un vaso de agua. Pero más adelante va a tener que hacer un pedido mucho mayor. Y ahí habrá tenido que pensar y sacar coraje y ver si realmente no estaba equivocado de pedirle a esta persona lo que realmente él necesitaba para comer. Se presenta hacia ella y le dice ella, vive Jehová tu Dios. Le reconoce que el Dios de Israel era el Dios de Elías, pero no era su propio Dios. Aún así, sabiendo que no era su propio Dios, porque ya eran todos adoradores de Baal, lo toma de alguna manera este mensaje como de parte del Dios de él. Así que muestra respeto hacia este Dios. Pero le responde, no tengo pan, que era la verdad. Así que Elías se encontró junto a alguien que iba a hacer su última comida y que después iba a morir. Pero acá el Señor empieza a darle paz a la mujer. Dice, no tengas temor y ve y haz lo que has dicho. O sea, vas a cocinar, bueno, no tengas temor, anda a cocinar. Empieza la mujer a caminar para cocinar, dice, pero antes, hazme a mí primero una pequeña torta y tráemela. ¿Qué hubiera hecho una mamá que tiene la última comida para su hijo? O un papá. Y vengo yo, te dice, no, primero me la tenés que traer a mí y después si lo que te queda es para vos y para tu hijo. El Señor empezaba a tocar el corazón de esta mujer. Empezaba la fe a trabajar dentro de ella, porque yo me pongo en el lugar de ella y que estoy frente a un desconocido. ¿Cómo te voy a dar la prioridad a vos, teniendo mi hijo, que es la última comida? En vez de 2 la vamos a repartir entre 3. Pero él le va a decir de parte de Dios, no temas. Esta es la primera palabra que el Señor le va a dar a la viuda. Así que sus miedos de a poco se fueron reemplazando por la expectativa y la confianza en este Dios. Así que el pedido de Elías fue, ve y a lo que ha dicho, pero primero hazme a mí una torta cocida. Tremendo, ¿no? Lo que debe haber sido. Pero a la vez le dice, fíjese la promesa del Señor, ahí atrás, ¿no? Paso a paso, el Señor va revelando cosa por cosa. La harina de la tinaja no se agotará ni el aceite de la vasija. Elías pudo hacer esta declaración porque Dios le había dicho que no le iba a faltar en ningún momento a ellos el alimento. Así que ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Tomó coraje y pensó, ¿será cierto lo que dice este hombre de Dios? Así que bueno, la vida confió en esa promesa, corrió riesgo y fue y sirvió esta comida a Elías. Dios cumplió su promesa a la viuda que pudo asistir a Elías. Así que Dios no solo le estaba permitiendo a esta mujer ver dentro de muy poco milagros, sino que también la estaba preparando para el servicio al Señor. Era muy fácil para Dios llenar un granero de harina y que cada día sacara de bolsas allí, pero no. Iba llenando las tinajas, así que cada día ella va a sacar de la tinaja la harina. Y al volver al día siguiente la tinaja nuevamente tenía harina y no se terminaba. Así que Elías, junto con el hijo y con la señora, comían y compartían allí en la mesa, dice, por muchos días.
El Señor fue cumpliendo paso a paso. Ahora, ella sirvió al Señor. Hizo todo lo que el profeta le dijo. Y tal vez te ha pasado a vos, o lo has pensado alguna vez, ¿no? Como alguien que sirvió al Señor y que se puso al servicio de Él, hizo todo lo que Dios le dijo de la manera que Dios le dice, de repente va a pasar una prueba tan terrible como la que ha de venir. Dice 17 y 18, sucedió que después de esto, el hijo de la viuda se enfermó. Así que apenas días atrás estaban felices, estaban disfrutando allí en un lugar y sus necesidades eran suplidas totalmente. Pero de repente su hijo se pone gravemente enfermo. Pienso cuántas preguntas habrán pasado por la cabeza de la viuda. Señor, o Dios, al Dios tuyo, al Dios de Elías, te he servido al profeta que mandaste. Todo lo que me pediste lo he hecho, restringí mi comida para dársela a él primeramente. Y ahora, Señor, tengo este problema de que mi hijo estará enfermo. Le dice al profeta, no le brota a ella realmente, naturalmente, un reproche, que podemos pensar humanamente es lógico. Que vine a servirte a vos y ahora mirá lo que me está pasando. Has venido para recordarme mis pecados pasados y matar a mi hijo, según la versión de la Biblia, ¿no? Otra dice, han venido a recordar mis iniquidades y matar a mi hijo. Imaginemos la cara de Elías, ¿no? Tal vez hasta se haya sentido mal, porque que la mujer le esté diciendo, has venido a matar a mi hijo. Pero no dejó pasar el tiempo. Dice, tráeme a tu hijo, porque el hijo ya había muerto. Así que la madre lo tendría, dice, firmemente aferrada a sus brazos. Él se lo sacó de los brazos y lo llevó Elías al aposento alto. Las casas arriba tenían la azotea como una especie de lugar que le llamaban el aposento, que era medio precario, a veces era provisorio. Y allí lo llevó. Dice, Elías lo sacó de sus brazos y lo llevó al aposento alto, o sea, al refugio, a esta habitación. Es común, dice, en esas zonas tener estas estructuras en las azoteas. Entonces clamó Elías al Señor. Nuevamente acá vemos que el profeta tiene que recurrir al Señor. No usó su poder, bueno, ahora vengo a sanarte, quiero sanarte ahora. No, va al Señor, dice. Nuevamente Elías tiene que andar por la fe y decide presentarle al Señor esta tragedia. Señor, ha pasado esto. Así que clamó al Señor. Y dice que el 21-24 se tendió sobre el niño 3 veces. Él utilizó una técnica inusual, algo que quizás nunca lo había experimentado. Pero no fue porque él hizo esta técnica, sino simplemente porque él realmente creyó que Dios tenía el poder de volver a la vida a este niño. Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño regrese. Es interesante que utilicemos el término el alma que regrese o que el niño revivió. Así lo presenta Valera. No usa la palabra resurrección, que es una palabra que a veces la utilizamos, pero exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo. Así que él va a orar con una oración con argumentos muy poderosos. Señor mío, Dios mío, te ruego que el alma de este niño regrese. La madre abajo esperando, llorando por su niño, lo que menos pensó que ese niño podía volver a la vida. Dice, pero y Jehová, 22, oyó la voz de Elías. El Señor está siempre atento al pedido de sus hijos. Oyó la voz de Elías. Así que el hijo volvió a la vida y Dios proveyó para esta mujer en todos los niveles, pero alimentos y todo, pero sobre todo le devolvió a su hijo. La vida de Elías, como vimos, apareció de golpe y el Señor lo fue llevando a distintos lugares. Y estuvimos viendo en la cena que después que él pasa todos estos problemas y situaciones difíciles, tiene que enfrentarse a los profetas de Baal. Se presenta a los profetas de Baal, que lo habíamos escuchado hace un ratito. Tiene ese duelo en el que ellos no pueden hacer prender ese fuego y que Dios sí hace prender el fuego y le muestra que es realmente el verdadero Dios. Y de allí dice que a los profetas de Baal es 450, él lo pasa
lo lleva a un valle y lo degüella. Lo importante acá, versículo 24 dice, mira, tu hijo vive. Bien, fíjense que este pasaje me llamó la atención, esta última parte de este pedacito, y con esto vamos hacia el final. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora estoy convencido, lo leo de la NTV, que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Valera dice, varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella actuó en fe, pero su corazón no estaba completamente convencido de que ese era el verdadero Dios y que era el verdadero camino. Aún así, fue dando pasos de fe. Y cuando vio que realmente el poder de Dios en su Hijo, entendió que el Dios estaba frente al Dios verdadero. Muchas veces en la vida del cristiano tenemos que ir dando pasos de fe. Y a veces puede haber en algún momento alguna duda en el corazón, algo que estaremos siendo correctos, estaremos haciendo las cosas bien. Y es interesante ver que llega el momento en que Dios se presenta y que vale la pena seguir al Señor. Que nuestra fe pueda afirmarse cada día como se afirmó la fe de esta mujer. La historia de Elías va a continuar, no termina simplemente con esto, porque después que acá vimos va Jezabel, comienza nuevamente todo el problema. Pero Elías era un hombre de oración, era un hombre de fe, y él después ora y vuelve la lluvia nuevamente. Y fíjense que su oración a veces nos habla también de la insistencia. 7 veces oró, y cuando vio una pequeña nube, ya supo que su fe, simplemente con mirar esa nube, le estaba anunciando que Dios cumpliría su palabra. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos en esta mañana, cada momento de nuestra vida, sabiendo que el Señor nos va moviendo por fe. A veces estamos en una situación, emprendemos algo, el Señor nos lleva a lo mejor a ese lugar. Después se cierra la puerta o algo, no sabemos por qué. Y Dios tiene otra puerta y nos abre hacia otro lado. Así que siempre debemos buscar la dependencia del Señor. A veces estar en un lado y que no vaya bien no quiere decir que Dios no esté con nosotros, sino que a veces nos va mostrando paso a paso lo que Él quiere para nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.